Hola chicas, ¿cómo les va? Les voy a hacer una muy breve devolución respecto del trabajo práctico de Ramón Carrillo que estuvieron realizando a partir del documental y conociendo un poco la historia de la salud pública en nuestro país y particularmente del último punto eh, en el que tenían que dar una opinión respecto de alguna imagen, algún símbolo que ustedes rescataran de ese documental que les hubiera llamado la atención y fundamentar por qué lo elegían. Yo solamente voy a hacer algún comentario respecto de algunas cuestiones donde faltó aclarar o ser más explícito respecto a las respuestas, pero todo lo que han puesto estaba muy bien, ¿sí? Solo que en algunas cuestiones no se respondía exactamente a lo que se estaba preguntando, ¿sí? Entonces, eso es lo único que voy a rescatar como para que lo tengan en cuenta para, para otra oportunidad donde retomemos estos conceptos, porque los vamos a seguir retomando. En el primer punto, en el que la pregunta era qué ideas o concepciones sobre la salud pueden identificar en el documental, todo lo que pusieron está muy bien, pero esa pregunta apuntaba a que ustedes pudieran relacionar lo que vieron en el documental con los conceptos sobre la salud que estuvimos viendo a partir de la primera bibliografía, recuerdan, de Salud y Ecología de Giotto, en el que se planteaban ciertas concepciones respecto de la salud a lo largo de la historia hasta llegar a la actual definición que nos propone la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí en este documental, como bien Evelyn lo delineó bien, nos referíamos a tres visiones que comienzan a verse a partir de la gestión de Carrillo y, por supuesto, teniendo en cuenta la anterior, ¿sí? Antes de la gestión de Carrillo, la salud, como se dice en el documental, era vista como una dádiva, como algo que había que solucionar, como un servicio que se ofrecía para asistir a alguien que había perdido la salud. La salud se consideraba como opuesta a enfermedad, ¿sí? Es un enfoque puramente médico-biologicista, una visión curativa de la salud. Y particularmente tiene la característica esta visión de que era una un, un servicio al que se podía acceder siempre y cuando se pudiera pagarlo y se lo tuviera en la cercanía, ¿sí? Porque las zonas alejadas del país y más vulnerables en el sentido económico quedaban completamente afuera, ¿sí? Todo lo que era una asistencia apropiada de la salud se limitaba a la provincia de Buenos Aires, más precisamente a la capital federal y a las capitales de las provincias, ¿sí? No, no había un acceso igualitario a lo que es la atención primaria de la salud. Esa visión, con la llegada de Carrillo a la Secretaría de Salud en primera instancia y luego a la formación del primer Ministerio de Salud en nuestro país, a partir del gobierno de Perón, pasa a pensarse como algo que tenía que ver con la asistencia de personas, ¿sí? Con una visión sanitaria, un enfoque que tenía que ver con lo sanitario y con lo asistencial. Comienza a verse como una cuestión política, pero todavía no como una cuestión que pudiera influir en la política de un país, ¿sí? Sino que comienza a verse como algo a lo que tenían que acceder todos los habitantes del país, ¿sí? Como un primitivo enfoque de derechos, pero seguía pensándose a la salud como opuesta a enfermedad, ¿sí? No había políticas realmente con un enfoque realmente epidemiológico del concepto. Era todavía algo que permitía actuar cuando la salud se perdía, ¿sí? Todavía seguía siendo opuesto a enfermedad. Hasta que a partir de
el desarrollo de las políticas pensadas por Ramón Carrillo al frente del Ministerio de Salud y en colaboración con Eva Perón, Eva Duarte de Perón, comienza a desarrollarse un enfoque social de la salud que reemplaza a este primer esbozo de sanitarismo en salud. Este enfoque sanitario trasciende lo que es la visión biológico-médica y pasa a pensarse la salud como algo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con las condiciones del medio, con las condiciones habitacionales de las personas y no solamente con un estado físico. Entonces, este enfoque sanitario comienza a integrar todas estas dimensiones relacionadas a la salud, a un buen estado de salud que propone la Organización Mundial de la Salud. Entonces la salud comienza a pensarse como un derecho al que deben acceder todas las personas que habitan el país. Y allí empiezan a desarrollarse ciertas políticas que permiten incluir a aquellos que históricamente habían quedado relegados del acceso a la atención de la salud. ¿Qué políticas son? La gestión de el tren sanitario, la construcción de hospitales, de un laboratorio de medicamentos del Estado que entregaba medicinas gratuitas en todo el país, una visión integral que proponía a la salud como un derecho social, no opuesto a la enfermedad, que hablaba sobre cuáles eran los determinantes sociales de la salud, las dimensiones física, psicológica, social y ambiental. En esa época se sabía, se pensaba que la salud tenía que ver con las condiciones ambientales en las que una persona construía su estado de salud, ¿sí? Entonces, esas son las tres visiones que se ven desde el principio. Y a lo largo del documental comienza a verse como una vez lograda la visión social de la salud, que además, por ejemplo, permite el desarrollo de un nuevo enfoque en lo que es la medicina, en la formación de los médicos, de los profesionales médicos y de la profesionalización de la carrera de enfermería, que hasta ese momento era mal vista, era desprestigiada. Se profesionaliza, se le da categoría, se le da importancia como agentes de salud a las enfermeras, que en ese momento eran mayormente mujeres, por eso se habla de las enfermeras. Luego de la gestión de Carrillo hay un retroceso en los gobiernos posteriores, los gobiernos de facto que siguieron a la gestión de Perón, a la primera gestión de Perón, a los gobiernos que lo derrocaron, e incluso con el último gobierno de Perón no se logra volver a la visión social de la salud, al máximo nivel de atención de salud a la que se había llegado en su momento en Argentina y que había logrado la erradicación de muchísimas enfermedades que habían estado diezmando a la sociedad por muchísimos años porque faltaba asistencia, ¿sí? No era por otra cuestión. El trabajo de Ramón Carrillo logró, por ejemplo, que se erradicara el paludismo, que siempre fue endémico en nuestro país y que mataba a muchísimas personas, siempre mayormente de los sectores más vulnerables, tanto ambiental como económicamente, pero en ciertos momentos sucedían picos de la endemia que afectaban también a las personas más pudientes, que si bien podían atenderse, había cuestiones que la medicina ya no podía solucionar, ¿sí? Entonces, esas son las visiones que transcurren a lo largo del documental, que cuenta la historia
de nuestro país hasta 1975. En 1975, con el reemplazo del gobierno de Perón y la asunción en el poder de Estela Martínez, la tercera esposa de Juan Domingo Perón, la visión sobre la salud tiene un retroceso muy importante, teniendo en cuenta que los gobiernos vienen del mismo sector, ¿sí? Es comprensible que los retrocesos que se sucedieron durante los gobiernos de facto, durante las dictaduras que hubo entre el 45 y el 75, pero los gobiernos democráticos deben ser pensados de otra manera, ¿sí? Los gobiernos democráticos deberían haber sostenido esta visión social de la salud, e incluso un gobierno propuesto por el gobierno que inició el primer ministerio en última instancia en 1975 no logró sostener esta visión que había construido Ramón Carrillo de la mano de Eva Duarte de Perón. Más claramente se nota en el documental que cuando muere Eva, ahí es donde comienza a desmoronarse un poco la relación que había entre Perón y Carrillo, y por supuesto el apoyo político hacia esas políticas sanitarias que él proponía. Respecto a ese punto, esas son las visiones son las tres visiones que se identifican, pero no necesariamente son progresivas y se detienen en ese momento. Si son progresivas hasta cierto punto, se pasa de una visión curativa a una visión sanitaria y luego a la visión social, pero luego se retrocede, ¿sí? Se van fluctuando las visiones sobre la salud, y la visión social mayormente se pierde en los gobiernos sucesivos. Bueno, precisamente por estas cuestiones la gestión de Ramón Carrillo puede ser considerada una revolución, porque cambió la historia, ¿sí? El primer Ministerio de Salud de la Nación, primera vez que se considera a la nación como un asunto de Estado, como algo que es decisivo para el desarrollo del país, que las personas que habitan el país tengan las condiciones de salud básica atendidas, comienza a verse como un asunto de Estado, y las políticas, todas estas políticas que se desarrollan tienen que ver con eso, ¿sí? Con sostener un país desde la salud de las personas. Entonces, por eso puede ser considerada una revolución, además de que se erradicaron muchísimas enfermedades que eran comunes en nuestro país y que eran muchas endémicas y que se quedaban en la sociedad y producían muchísimas muertes que no deberían suceder, que son enfermedades que con un tratamiento adecuado no deberían matar a nadie, ¿sí? Y que normalmente siguen en la actualidad matando a muchos pobres, ¿sí? Precisamente por falta de atención de la salud. Bueno, entre las enfermedades más comunes antes de la gestión de Carrillo, y que lograron, si no erradicarse, tratarse adecuadamente, estaban la tuberculosis, la brucelosis, sífilis y otras enfermedades venéreas, el mal de Chagas, el paludismo, la viruela, la peste bubónica, y particularmente el paludismo era muy arrasador en nuestro país, y Ramón Carrillo logró erradicarlo con sus políticas públicas, con sus políticas de Estado relacionadas a la salud, ¿sí? Fíjense que en la actualidad, después de una serie de retrocesos y avances que ha habido desde el 75 hasta la actualidad, con gobiernos que venían de diferentes sectores, con diferentes visiones políticas y diferentes concepciones de lo que significa la salud para un Estado,
se han logrado que algunas de estas enfermedades reemerjan y reemerjan con mucha fuerza, como por ejemplo las enfermedades venéreas, especialmente la sífilis, la tuberculosis, el Chagas, y hay muchos casos, hay muchísimos casos en el país, y particularmente en Lincoln hay muchísimos casos de tuberculosis y de sífilis, ¿sí? Estas enfermedades no deberían existir más, y sin embargo, luego de una primer gestión que tuvo un auge muy importante respecto de los logros en la salud social, las políticas que le siguieron las buenas políticas han tenido periodos muy cortos que han sido reemplazadas o desmanteladas por otras que no le dieron importancia. Entonces eso ha permitido que estas enfermedades reemerjan, ¿sí? Después, las demás preguntas creo que estaban más o menos muy bien acertadas en lo que la respuesta pretendía. Y respecto de los conflictos de interés que surgieron a partir de estas políticas que propuso Carrillo durante el primer gobierno de Perón, ahí se refería básicamente a lo que le sucedía a los sectores privados, ¿sí? A qué intereses se ponían en conflicto al existir mayor cantidad de hospitales, al existir un laboratorio de medicamentos que eran entregados de forma gratuita. ¿Qué pasaba con las farmacéuticas, con las clínicas privadas, que perdían derechos, que perdían control económico, ¿sí?, del sector? Ahí había muchas presiones del lado privado respecto de estas políticas, y por supuesto cuando termina la gestión de Carrillo, son esos sectores los que actúan para que estas políticas empiecen a desaparecer, empiecen a menguar de a poco hasta desaparecer. Hubo tiempos en nuestro país en los que la salud pública estuvo en función de quienes pudieran pagarlas, ¿sí? Igual que antes de nuestro primer Ministerio de Salud. Y respecto de del último punto que yo les había solicitado que pensaran, que eligieran una imagen, un símbolo que pudieran rescatar del documental, creo que todos han pensado más o menos en lo mismo. Eva, por ejemplo, habla del tren de desarrollo social y sanitario, de un Estado presente. Evelyn habla del desfile de trabajadores, de comenzar a ver al trabajo como un derecho y como algo que tiene que ver con la salud, de la conquista de los derechos laborales, que va de la mano de las políticas que tenían que ver con la salud, con la atención de la salud, con la visión social de la salud. Barbie dice la salud como un tema político de prioridad, una nueva forma de pensar la salud, que se deriva de esta visión social y que permite que el Estado designe presupuesto para el desarrollo de estas políticas públicas. Albicia habla de un acceso equitativo a la salud, de la persistencia de algunos actores relegados de este derecho en el país en la actualidad, y que tiene que ver con esto que les contaba recién, que pasó luego de que durante la primer gestión como Ministerio de Salud se logró un avance importantísimo en el acceso igualitario, equitativo en todos los sectores del país al derecho a la salud, que en los gobiernos sucesivos, democráticos o de facto, hubo avances y retrocesos que no lograron volver a ese estado que se logró durante el primer ministerio con Ramón Carrillo al frente, ¿sí? Alesia nos habla de la importancia de tener un Ministerio de Salud, que Carrillo asumió como secretario, con un nivel mucho más bajo, en una Secretaría de Salud, y logró que
que se designe el primer Ministerio de Salud, con lo que eso conlleva una mayor partida de presupuesto del Estado para el desarrollo de políticas públicas y demás. La relación de la salud con las condiciones laborales y habitacionales. Esto va de la mano de la conquista de derechos, de la asistencia a la vivienda, del desarrollo de puestos de trabajo, y todas esas cuestiones que tienen que ver con las otras dimensiones de la salud que conocemos en la actualidad a partir de la definición que nos propone la Organización Mundial de la Salud. Roberta nos habla del ministerio entonces, Rocío, un Estado garante de la salud, la creación de hospitales, la medicina gratuita, la dignificación del trabajo. Flor nos habla de la carrera de enfermería y del prestigio que se le da a la formación de las enfermeras a partir de la gestión de Ramón Carrillo, y que se condice con la nueva visión que él tiene sobre la medicina y sobre la formación de los profesionales médicos. Él planteaba que los profesionales médicos debían formarse como médicos generalistas y después decidir en qué especializarse, pero todos deberían ser médicos de familia, médicos que pudieran atender a todas las personas que lo requirieran. Esto permitía que cualquier médico pudiera trabajar en cualquier parte del país, con cualquier sector social, más allá de que después se especializara en alguna cuestión, ¿sí? Estaba capacitado para atender a quien lo necesite, más allá de que luego fuera pediatra, neurólogo, bueno, lo que fuera, ¿sí? Pero todos tenían que tener esa misma formación inicial. Y rescata el valor de las enfermeras como las primeras personas que están en contacto con los pacientes y que deberían ser consideradas también como profesionales de la salud, ¿sí? Como agentes importantes en la primera línea de la atención de la salud. A partir de esto vamos a seguir analizando qué pasa después de 1975 hasta la actualidad, ¿sí? Pero esta es una primera visión de lo que sucedió en la historia de nuestro país a partir de la creación del primer Ministerio de Salud y cómo luego hubo avances y retrocesos que nos llevaron a nuestra situación actual, ¿sí? Vamos a analizar dos textos en la siguiente consigna, que son el texto de la Declaración de Alma-Ata sobre atención primaria de la salud y de la Carta de Ottawa, que es posterior a la Declaración de Alma-Ata. Vamos a analizar las épocas en las que se propusieron estos documentos que hablan sobre la atención primaria de la salud y sobre las cuestiones que deberían tener en cuenta para lograr un estado ideal de salud, como se dice así. Sabemos que lo que podemos hacer es acercarnos lo más posible a ese estado ideal. Vamos a ver respecto de esas propuestas, de estas dos declaraciones, en qué estado estamos, ¿sí? Y en qué estado estuvimos en aquel momento cuando en el 1945-46, comenzó a trabajarse de manera seria y comprometida y como una cuestión de Estado en la salud de la sociedad, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener ahora una consigna que tiene que ver con todo esto que estuvimos viendo, con todos los conceptos que estuvimos desarrollando y con lo que dicen estas dos declaraciones, la Declaración de Alma-Ata y la Carta de Ottawa. Nos seguimos reencontrando en el chat y vamos a seguir charlando sobre este tema.